Hola gente de YouTube, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 38 de ¿qué hubiera pasado si Naruto tenía la personalidad de Itachi? Era nieto de Izuna Uchiha y era entrenado por Danzo. Antes de empezar le mando un saludo a José Luis, HLGP, Águila 095, Diego Armando, Shadow Fox, y Fabricio Joel. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno, sin más comenzamos. Capítulo 38. Hubo un golpe seco en la puerta que la apartó de su mirada dando el permiso requerido, se quedó en su lugar mientras la persona entraba a su habitación, ni siquiera tuvo que retroceder para determinar la identidad de la persona. Se hizo un sonido distante cuando la persona se quitó lo que posiblemente era una armadura y una espada de su cuerpo. Se oyeron pasos acercándose en su dirección, y un momento después él se paró a su lado. Ambos observaban tranquilamente la capital del Rage desde la ventana de su habitación. ¿Cómo está el Kaiser? La expresión sombría de su rostro era toda la respuesta que necesitaba ver parados en este lugar. Era difícil para ninguno de los dos creer que sus vidas hubieran resultado de esta manera. Tantas cosas habían cambiado, incluidas las dos. Sin embargo, todavía podía ver un pequeño atisbo del frágil chico que había conocido durante años. Al mismo tiempo, también pudo ver la mirada amable y gentil en sus ojos. ¿Por qué todavía te preocupas tanto por él? Sabes que ninguno de nosotros se lo merece, dijo Sasuke rotundamente, y frunció el ceño cuando la chica a su lado se rió. ¿Es porque todavía somos amigos? Sasuke respondió Hinata feliz, y recibió una rara sonrisa del chico a cambio. Dudo quién es más tonto. Tú con tu naturaleza indulgente o Naruto con su personalidad idealista, respondió Sasuke irritado, y no se resistió cuando ella le revolvió el pelo. Si fue alguien más quien hizo eso, entonces su cabeza ya estaría apoyada en una espiga, pero en su caso. Dice la persona que abogó por el Kaiser para que me perdonara la vida. Para alguien que ha dicho que es un bastardo sin corazón, tienes mucho corazón, dijo Hinata con calma, haciéndolo mirar hacia otro lado. TCH, solo te devolví un favor. No lo mires demasiado, mujer. Suspiró, pero la sonrisa nunca desapareció de sus labios. Hinata nunca pasó por alto las manchas oscuras debajo de sus ojos, ni la tos ocasional que mostraba claramente el debilitamiento de su cuerpo. Pensar que él solo había asumido la responsabilidad de salvaguardar su vasto imperio durante los últimos 6 meses. El comandante del ejército del Rage que estaba a su lado fue la única razón por la que la resistencia no logró traspasar las fronteras del imperio. A pesar de varias campañas, asaltos frontales completos, el enemigo había sido detenido en las fronteras. Todavía podía recordar el miedo que había atravesado el Rage cuando se escuchó la noticia de que su amado emperador había resultado gravemente herido y la emperatriz cayendo. Afortunadamente, Aku se había desmayado por la conmoción y después de unos días de descanso se recuperó. Fue entonces cuando los ciudadanos se enteraron de que su Kaiserin estaba embarazada y que un príncipe estaba en camino. Los sentimientos sombríos se desvanecieron y con renombrado vigor el Rage luchó valientemente, aunque solo fuera por el futuro de su joven príncipe. Incluso si el emperador todavía se encontraba en una condición crítica y apenas estaba a punto de sobrevivir, la gente todavía tenía esperanza. Sasuke había tomado el control completo de los militares y había defendido violentamente al Rage de enemigos domésticos y extranjeros. Tsunade y Kakashi se habían hecho cargo y estaban a cargo del gobierno y los asuntos cotidianos del Rage. Fue solo temporal, y ambos perezosos solo querían que el Kaiser se recuperara y los dejara aflojar de nuevo. En cuanto a Aku, el Kaiserin supervisaba ocasionalmente los asuntos de su reino, pero la mayor parte de su tiempo lo pasaba al lado de su marido en coma. Se rumoreaba que la emperatriz vivía en la misma habitación que el Kaiser y, a excepción de Tsunade, Kakashi y Sasuke, no dejó que nadie más viera siquiera a Naruto. ¿Cómo están Kurenai y los demás?, preguntó Hinata descuidadamente, y al segundo siguiente se arrepintió de haber hecho esa pregunta. La mirada que Sasuke le dio hizo que Hinata se estremeciera. Supongo que todavía era un tema delicado. El ex Hokage junto con Sakura y Anko estaban actualmente bajo arresto domiciliario y constantemente bajo vigilancia después de lo que le sucedió al Kaiser. Aku había ordenado sus ejecuciones a primera vista, y si no fuera por Kakashi y Lee, esos tres ya estarían en tumbas sin nombre. La situación era extremadamente tensa y la única persona que podía resolverla estaba luchando por su vida. Nunca supe cuánto el imperio y todos nosotros dependíamos de él hasta ahora, confesó Sasuke con tristeza. Naruto tiene esa cualidad sobre él. Manejó todo tan fácilmente que lo dimos por sentado. No puede haber Rage sin él, dijo Hinata seriamente. Me alegro de no haber seguido con mi propio plan hace tantos años. Nunca podría construir un futuro tan prometedor, dijo Sasuke vacilante, mientras suspiraba. No podrías haberlo hecho.
Pero puedes proteger el futuro que todos han construido, sin importar que incluso si hubieras seguido tu propio plan, me habría puesto de tu lado, respondió Hinata con franqueza, haciéndolo reír. Va a demostrar lo ingenuos que éramos los dos. Aún así. Sí. Observó mientras él continuaba mirando fijamente la brillante capital. Su relación con Sakura siempre había sido inestable y los últimos meses habían sido bastante difíciles. El médico de cabello rosado estaba bastante triste porque Sasuke rara vez la visitaba, pero si tan solo ella o los demás pudieran entender que Sasuke los estaba protegiendo de sí mismo, temía herirlos en su sed de venganza, que aún estaba insatisfecha. Gracias por salvarme la vida y liberarme, Sasuke. Significa mucho, dijo Hinata feliz. No necesitas agradecerme. Naruto ya había descartado su idea de usarte como moneda de cambio contra Kumo. Aún así, ninguno de los dos imaginaba que te convertirías en un maestro de escuela, bromeó Sasuke, recibiendo un ligero puñetazo a cambio. Los niños son fáciles de manejar, además me gusta este trabajo, los ingresos son decentes y... Entiendo. Nunca fuiste adecuado para ser un ninja sediento de sangre o un soldado. Al menos de esta manera algunos de nosotros tendremos un final feliz, dijo Sasuke misteriosamente, mirando al cielo. Había un brillo extraño en sus ojos. Antes de que pudiera preguntarle por qué dijo eso, el Uchiha ya se había dado la vuelta y había comenzado a recoger sus cosas. Era el final de esta reunión y Hinata no necesitaba que él lo dijera con palabras. ¿Cuándo regresarás? Cuando pueda. Dio un paso hacia la puerta pero se detuvo de repente. Su mano se aferró con fuerza a la pared, y como estaba de espaldas a ella no pudo leer sus ojos, pero las palabras que dijo resonarían en su corazón para siempre. Yo, solo espero que, la gente se dé cuenta eventualmente, de quién soy. Y se fue con esas palabras, sin mirar atrás. Hinata miró fijamente su forma desaparecida mientras una pequeña lágrima se deslizaba de su ojo. Sé quién eres, Sasuke. Sé quién eres. Aku dejó escapar un suspiro de cansancio cuando terminó de leer otro libro sobre política y diplomacia. Se relajó un poco en su cómoda silla, dejando el libro a un lado, y sus ojos se dirigieron hacia el desorden de equipos médicos que actualmente protegían la vida de su esposo. La mayoría de los médicos imperiales habían deducido a Naruto como Brain Dead, un cadáver cuyo cuerpo estaba vivo pero la mente se había ido. Si no fuera por Tsunade y su experiencia, incluso eso se habría perdido. Muchos le habían sugerido que sacara a Naruto de su miseria, pero ella no podía hacer eso, no importa qué. Su mano tocó su vientre hinchado dentro del cual su hijo estaba casi formado, y en cuestión de una semana o dos el imperio tendría su heredero. Ver su pecho moverse hacia arriba y hacia abajo la hizo sentir aún más triste. Tal vez era un deseo tonto, pero quería que su esposo viera a su hijo al menos una vez. Se lo merecía, al menos, después de todo lo que había pasado en su vida. Y su hijo también tenía derecho a ver y ser tocado por su padre, sin importar la condición en la que se encontrara. Encontró la situación bastante extraña, ya que durante todo su embarazo, Naruto no había podido mantenerla, pero no tenía ningún rencor por eso, ya que él mismo estaba luchando por su propia vida. Al menos quería creer eso. No había ninguna posibilidad, después de haber venido hasta aquí, de que las cosas pudieran terminar de esta manera a pesar de las luchas que el Reich estaba aguantando por ahora. Su imperio aún era joven y en su infancia habían capturado casi todo el mundo, pero mantener el control era extremadamente difícil. Sasuke era quizás la última línea de defensa que estaba protegiendo a su nación del enemigo, pero era solo un hombre. Independientemente de la moral de sus fuerzas, eran muy conscientes de que su luchador más fuerte había caído, quien también resultó ser su líder supremo. Era solo cuestión de tiempo antes de que el enemigo encontrara un avance. Agarró la mano de Naruto y la colocó sobre su vientre. Te necesitamos, Naruto. Todos nosotros, suplicó Aku. Si tan solo supiera que sus mayores temores están a punto de hacerse realidad. En una habitación oscura, varias personas estaban sentadas pacientemente. Todos sus ojos estaban fijos en la persona sentada en la cabecera de la mesa, la que vestía la túnica del sexto Hokage y el comandante supremo de la resistencia. Nara Shikamaru observó con el ceño fruncido mientras el último informe de las líneas del frente llegaba a su escritorio. También vio la representación gráfica de la guerra actual que se mostraba en una pantalla frente a ellos. A su lado se sentaron las formas familiares del Mizukage, Kazekage y el recién nombrado quinto Raikage Darui. Aparte de eso, Jiraiya, Ao, Gai, Baki, Kankuro y Chojuro también estaban presentes en la sala.
Shikamaru miró a su lado y vio que el mago también estaba observando el punto muerto en el que se encontraban los dos lados. Era justo decir que a pesar de todos los grandes luchadores presentes en la sala de guerra, Shino Aburame era el único que incluso tenía una remota posibilidad de ganar contra el Imperio. Después de todo, él fue el único que logró derribar a Naruto, que actualmente se rumoreaba que era el guerrero más fuerte del mundo. ¿Qué opinas?, preguntó Shikamaru. Esto está resultando ser una guerra de desgaste. El Rage está claramente a la defensiva y nuestra naturaleza ofensiva está creando una situación obsoleta, sugirió Shino. ¿Por qué no van a la ofensiva? Por supuesto, nuestras fuerzas superan en número al Rage en una proporción de 2-1. Pero sus combatientes también son bastante buenos, y todavía tienen líderes fuertes en la cima, cuestionó Darui, el quinto Raikage. El problema con el Rage es que tienen un liderazgo superior extremadamente fuerte. Pero carecen de subcomandantes que puedan ejecutar el plan decidido. Nuestro problema es que carecemos de una potencia como Naruto o Sasuke, pero tenemos suficientes subcomandantes capaces. Tenemos que aprovechar esta debilidad, explicó Shikamaru, y señaló a Shino. El comandante de Anbu cambió la pantalla. Cuando el mapa del campo de batalla de Astarte llegó a la pantalla, era una de las áreas más importantes que existían, ya que conectaba tanto al Rage como al corazón del territorio de la resistencia. En el medio se encontraba la fortaleza Sarutobi, que había protegido al Rage contra una invasión a gran escala en todo momento. Todavía era un punto delicado para Jiraiya, ya que Naruto había honrado a Hiruzen Sarutobi, al nombrar uno de los territorios más importantes de su reino en honor al martirizado tercero Kage. Dado que nuestras batallas en diferentes áreas no han tenido muchos resultados, no tenemos más remedio que capturar la fortaleza Sarutobi. Si tenemos éxito, podemos lanzar una invasión masiva en el corazón del imperio, sugirió Shino, haciendo que Temari frunciera el ceño. En el pasado, nuestros esfuerzos solo terminaron en masacres de nuestros soldados. ¿Has olvidado que Escudo de Hierro Gaara es el comandante de esta fortaleza? Mientras él sea el líder, no puedes capturar esa fortaleza. Ni siquiera podemos igualar la potencia de fuego de esa fortaleza o la gran cantidad de soldados del Rage que la defienden, argumentó Temari. Tal como están las cosas en esta guerra de desgaste, eventualmente seremos eliminados debido a la falta de recursos en comparación con el Imperio. Nuestras líneas de suministro ya están extendidas y la moral de nuestras tropas es baja desde que Kurenai desertó. Si no lo hacemos, ganar una gran victoria es el final para nosotros. Es por esta razón que he propuesto un plan que aumentará nuestras posibilidades de capturar la fortaleza Sarutobi, explicó Shino brevemente, y vio que tenía la atención de todos. En la habitación, los siguientes minutos los pasaron explicando todo el plan. Para cuando terminó, la mitad de las personas en la habitación lo miraban con disgusto, mientras que la otra mitad lo miraba en estado de shock y admiración en sus ojos. No podemos ir tan lejos, eso es, argumentó Temari, y se estremeció cuando la fría mirada de Shino aterrizó en ella. Entonces te relevaré de tu mando. En esta guerra o vivimos por la espada o morimos por la espada. Esas son las únicas opciones sobre la mesa, amenazó el Aburame. Baki inmediatamente dio un paso adelante, pero Temari se detuvo él. El plan parece sólido y nuestras posibilidades de victoria aumentan en gran medida. Pero Aburame, la historia no será tan amable con nosotros si hacemos esto, advirtió Mei, solo para recibir un movimiento negativo de cabeza del comandante de las fuerzas especiales. La historia la escribe el vencedor. Es uno de los ideales que compartimos Naruto y yo. Si ganamos, podemos cambiar la historia completa de acuerdo con nuestros gustos. Si no tomamos esta acción, puedo asegurarles que seremos historia, dijo Shikamaru crudamente. Jiraiya negó con la cabeza expresando claramente su oposición a este bárbaro plan. Había algunas líneas que incluso el sapo sabio no se atrevía a cruzar. Asesinar al emperador era necesario, pero eso era una locura. Para su sorpresa, el Raikage, Mizukage, Kazekage y Hokage estuvieron de acuerdo sin ningún argumento. Sus subordinados también compartían la misma opinión. ¿Quién dirigirá esta expedición?, preguntó Jiraiya preocupado, y no se sorprendió cuando Shino dio un paso adelante. Estoy nombrando al mago como el comandante de nuestras fuerzas. Él es quien ideó este plan, así que es solo que él también lo ejecuta. ¿Alguna objeción?, preguntó Shikamaru con severidad. ¿De verdad tengo que participar en esto?, preguntó Temari amargamente. Sí, respondió Shino rotundamente. Entonces quiero que asumas toda la responsabilidad. No seré responsable si este plan falla, ¿está claro?, preguntó el Kazekage con severidad, sabiendo que sin duda detendría al Aburame en seco. Muy bien.
Shikamaru sonrió cuando, sin siquiera pestañear, Shino aceptó la solicitud silenciando cualquier protesta que pudiera hacer temar y el Kazekage ahora no tenía más remedio que unirse o arriesgarse a sufrir la ira de los otros líderes. También necesitaré que Mizukage y sus mejores luchadores participen en esta operación. Yo personalmente dirigiré a los Black Lancers y me aseguraré de que tengamos éxito, ordenó Shino, recibiendo un asentimiento de Mei. Haremos lo que diga, comandante. Oí, Shino. ¿No es una exageración tomar a los Black Lancers para esta misión? Preguntó Shikamaru con escepticismo. Los Black Lancers eran, después de todo, los mejores, más rápidos y fuertes soldados de toda la resistencia compuesto por Konoha Anbu, Suna Anbu, Kiri Anbu y los restos de las fuerzas Kinkaku de Kumo recientemente, las fuerzas restantes de Iwa también se habían unido a la resistencia, y se había agregado una unidad adicional de comandos aéreos y escuadrones de bombarderos a esta unidad. No te equivoques. Nuestro oponente es otro Jinchuriki, un error y te dará un entierro de arena. Naruto solo fue golpeado debido a un ataque furtivo para el que no estaba preparado, en una pelea directa ninguno de nosotros puede igualar la potencia de fuego de un Jinchuriki. Esto es además de los soldados del Reich y la potencia de fuego de la fortaleza que atacará a nuestras fuerzas, explicó Shino. Ya veo. ¿Has pensado en esto? Puede que no sea una exageración decir esto que eres nuestra mejor esperanza para ganar esta guerra, felicitó Shikamaru, y recibió asentimientos similares de todos los presentes en la sala. Shino no respondió a los elogios y la confianza que se derramaban sobre él, más bien, sus ojos estaban mirando las montañas fuera de la ventana, deseaba que las cosas fueran tan simples como los Kages asumían que eran, pero, de nuevo, su reputación se había vuelto legendaria, desde que derrocó al emperador no le hubiera gustado tanta atención, pero tampoco había elección. El mago. No sabía a quién se le ocurrió ese nombre, y tampoco tenía el tiempo o la energía para evitar que todos lo llamaran así. Cada enemigo tenía una debilidad, el Rage no era una excepción. Sasuke era un bruto que había defendido el imperio con pura fuerza, Kakashi era un guerrero capaz pero era necesario para mantener el orden dentro del Rage. Lo mismo sucedió con Tsunade, Aku también era un buen guerrero pero no estaba en condiciones de luchar. En cuanto a su investigación sobre Gaara, el pelirrojo también era otro guerrero capaz. ¿Vería a través de su estrategia? Si es así, sus bajas serían masivas. Si sucediera lo contrario, ¿se rendirían Gaara y sus soldados? Dado que el propio Shino estaba liderando esta expedición, ¿podría permitir tal rendición sin disgustar a los demás? A la gente en la sala le gustaría nada menos que una masacre de las fuerzas enemigas, pero matar a soldados rodeados e indefensos que no tenían ninguna posibilidad de ganar era una vergüenza. Así es. Les pediré que se rindan, al diablo con las consecuencias. Están en juego el ascenso y la caída de nuestras naciones, no puedo fallar. Y con esos pensamientos decididos, el mago se fue a una batalla que iba a cambiarlo todo. Shikamaru estaba revisando otra lista de quejas civiles que exigían que se les enviaran más suministros. ¿No podían simplemente entender cuánto estaban luchando sus propios soldados? Incluso en tiempos de guerra, en lugar de pensar en la nación, estas personas solo se preocupaban por sí mismas. Kurena ya había logrado efectivamente el equilibrio entre militares y civiles, en ese sentido ella era una gobernante justa y mejor que él. Pero ella había cometido el crimen de rendirse al enemigo que era imperdonable. Una palabra, Okage-sama. Miró hacia arriba para ver que su comandante de las fuerzas especiales todavía estaba de pie en la habitación. Los otros Kages y guerreros se habían ido, dejando solo a Shino y Shikamaru solos en la sala de guerra. ¿Qué es? Preguntó Shikamaru con curiosidad. Quiero saber cuáles son tus intenciones después de esta última expedición. Eso es si ganamos y capturamos la fortaleza, cuestionó Shino directamente, haciendo que Shikamaru se frotara la frente. No hay forma de que podamos aceptar la dictadura del imperio. No importa quién sea el gobernante, no será bueno para el mundo, respondió Shikamaru. ¿Y quiénes somos nosotros para decidir eso? Replicó Shino con tacto, y mantuvo la mirada incluso cuando Shikamaru le lanzó una mirada penetrante. No me gusta su tono, comandante, advirtió Shikamaru. Solo digo la verdad. Si capturamos la fortaleza, sugiero que hagamos una tregua con el imperio. Formemos una nación separada lejos de las fronteras del imperio, donde nuestra gente pueda vivir. Esta guerra ya ha durado bastante, nuestros civiles organizarán una revuelta tarde o temprano si los obligamos a vivir en condiciones tan patéticas por mucho tiempo. Usando la fortaleza Sarutobi como moneda de cambio, creo que podemos llegar a una conclusión con el Reich. Naruto no es un hombre irracional, yo creo que él también quiere la paz.
No tiene sentido continuar esta guerra, argumentó Shino. ¿Ha hablado de su opinión con alguien más?, preguntó Shikamaru con sospecha. No. Entonces manténlo así, es una orden. Naruto quiere eliminar al shinobi, nuestra cultura será destruida. ¿Quieres morir, Shino? ¿Que tu existencia desaparezca?, preguntó el Hokage furiosamente. Shino no respondió y en su lugar se conformó con una mirada fría y la dirigió hacia el Hokage, que dejó de hablar. Era un hecho bien conocido, que Shikamaru era bueno en tácticas y diplomacia, pero cuando se trataba de la batalla y la lealtad de los soldados, Shino lo tenía. Shikamaru era un líder en todo menos en el nombre, mientras que el verdadero poder de la resistencia era el silencioso Aburame. El comandante de las fuerzas de Ambur hizo un saludo enérgico a su líder y se alejó de la habitación, con un pensamiento plagando su corazón. ¿Vale la pena salvarnos? Caminando por las largas calles de la base de la resistencia, Shino tenía una expresión de decepción en sus ojos al ver a tantos jóvenes huérfanos corriendo de aquí para allá. Se podía ver a gente pobre tomando refugios cerca de callejones sombreados, pidiendo comida, dinero. Cualquier cosa para sobrevivir. Era un ninja orgulloso y creía en el juramento que hizo hace mucho tiempo como un shinobi de Konoha. Pero ahora, al ver la condición en continuo deterioro de su pueblo, lo hizo reconsiderar sus acciones. Los líderes de la resistencia y los militares se mostraron firmes en continuar la guerra, incluso si eso significaba su total aniquilación. La fuerza actual de la resistencia se situó en 50.000 combatientes activos y 5.000 reservas. El Reich, al mismo tiempo, tenía 26.000 efectivos activos y otros 10.000 como reserva. A pesar del mayor número, la resistencia no había logrado mucho éxito, lo que se debía a varias razones. El principal es la falta de un líder fuerte. Kurenai era uno, pero desertó, y mirando hacia atrás, Shino finalmente pudo entender por qué. Kurenai ya había anticipado lo sombrío que era el futuro de la resistencia y, contrariamente a las creencias populares entre sus soldados, la gente del imperio estaba bastante feliz. Los últimos informes que recibió Shino habían sugerido claramente que toda la población civil apoyaba al ejército del Reich. Su fe en su Kaiser y sus soldados era absoluta. Incluso si Naruto los hubiera hecho leales a él debido a su Sharingan, Shino nunca podría refutar una superioridad lógica cuando veía una. Sobre todo, ¿realmente quería ser la persona que restableciera el violento sistema ninja? Pelear guerras durante los últimos 3 años le había enseñado muchas cosas. Si bien el conflicto con el Reich terminaría tarde o temprano, los egoístas ex líderes de las aldeas volverían a formar sus aldeas ocultas. El ciclo de odio y conflicto interminable comenzaría de nuevo. ¿Era mejor formar una unión adecuada y resolver los problemas colectivamente? ¿O dividir a la humanidad bajo diferentes banderas y seguir luchando hasta la eternidad? Shino había participado en varias batallas sangrientas en su corta vida, desde la invasión de la Ola hasta los innumerables encuentros que seguirían después de eso. Cada uno lo había dejado más destrozado y rodeado de menos amigos día a día. Y esto ni siquiera fue teniendo en cuenta el sufrimiento de los civiles. Naruto al menos les había dado la oportunidad de estar en paz. De cualquier manera, no podía estar de acuerdo con la ideología destructiva de sus líderes. La mayoría de los soldados y civiles lo respetaban más que a sus respectivos líderes. El mejor curso de acción para la paz sería una tregua con el imperio o una fusión con ellos. En cualquier caso, su muerte sería inminente. Si fracasaba en la realización de este golpe, los líderes de la resistencia lo ejecutarían sin pensarlo 2 veces. Incluso si ganaba la fortaleza Sarutobi y trataba de iniciar negociaciones para su pueblo con el imperio, lo primero que exigirían sería su vida, ya que él fue quien dañó a su Kaiser. ¡Qué situación tan complicada! Independientemente de los pasos concretos que deban tomarse por la paz, no puedo permitir que millones de civiles sean sacrificados por el bien de unos pocos soldados guerreros, pensó Shino seriamente. Si la muerte fuera la única opción, entonces elegiría morir con honor. Si su vida podía salvar el futuro de millones y allanar el camino para un futuro pacífico, entonces no le importaba morir. Pero primero, necesitaba hacer preparativos para ganar una moneda de cambio que llevaría al Reich a la mesa de negociaciones nuevamente. Gaara estaba cómodamente sentado en su silla de mando, los últimos informes de la línea del frente eran los mismos que antes. El enemigo no estaba tratando de iniciar un frente de guerra en esta área, ciertamente no después de la masacre de sus fuerzas en el encuentro anterior. Muchos soldados de la resistencia perdieron la vida en ese intento fallido, y el pelirrojo dudaba que intentaran aventurarse aquí pronto. Gaara-sama. La voz alarmada de Matsuri lo sacó de sus pensamientos.
Levantándose de su asiento, caminó hacia la mesa de guerra donde su ninja sensorial había mapeado una nueva presencia enemiga que se acercaba rápidamente hacia su fortaleza. ¿Fuerzas enemigas?, preguntó Gaara con calma. Aproximadamente 200 combatientes, respondió Matsuri confundido. Son muy pocos para siquiera intentar un ataque. ¿Han perdido la cabeza?, preguntó Gaara irritado. Odiaba el derramamiento de sangre innecesario, pero la resistencia no le dejaba otra opción esta vez. Ordene a nuestras unidades de reconocimiento que me den una visión del enemigo. Confirme nuestros informes. Los siguientes minutos pasaron en un tenso silencio mientras los soldados en la sala de mando esperaban a que sus unidades de reconocimiento de primera línea les dieran una imagen. Después de unos momentos más, la escena que apareció en los monitores conmocionó a Gaara hasta la médula. ¿Qué es esto?, preguntó un sorprendido Gaara. Incluso los soldados del Rage quedaron atónitos con lo que estaban viendo, ya que una gran fuerza de 4000 combatientes enemigos apareció en su mesa de guerra. Pero en lugar de atacar la fortaleza, parecían haber rodeado a los 200 efectivos de sus propios soldados. Lo que sorprendió más a Gaara fue el hecho de que Temari y Kankuro eran los que lideraban esa pequeña fuerza y estaban actualmente rodeados. El ex Ichibi Jinchuriki se sorprendió cuando los 4000 fuertes soldados de la resistencia comenzaron a matar al pequeño grupo rodeado. Una comunicación del rebel Kazekage. Ella está pidiendo asilo, los hombres que la acompañan son desertores de la resistencia, confirmó Matsuri. Confirma de nuevo la droga Gaara. Después de unos momentos recibió la misma respuesta de su oficial de comunicaciones, sus hermanos parecían haber desertado de la resistencia. Pero también podría ser una trampa. Después de lo que sucedió con Naruto, ¿podría realmente confiar incluso en los desertores de la resistencia? Comandante, instó Matsuri, esperando cualquier tipo de orden. Establecer el estado de alerta en toda la fortaleza. Ordenar a todas las fuerzas a las armas, en espera de nuevas órdenes, ordenó Gaara. Observó cómo Matsuri y los otros oficiales del Rage cumplían sin esfuerzo sus órdenes. Toda la fortaleza cobró vida con la acción cuando los soldados comenzaron a apresurarse a las estaciones, armándose y preparándose para cualquier situación. Había un total de 12.000 combatientes del Rage listos para el combate en esta fortaleza, la fuerza más grande que el Imperio había estacionado en un área. Un tercio de su ejército total. Comuníquese con el cuartel general. Informe a Sasuke y Kakashi inmediatamente. Exija más instrucciones, ordenó Gaara, siguiendo al pie de la letra el protocolo establecido. Pero incluso mientras cumplía con su deber, observó dolorosamente cómo la pequeña fuerza de desertores de la resistencia finalmente eran masacrados. Temari y Kankuro estaban luchando valientemente, pero era solo cuestión de tiempo antes de que fueran eliminados. A pesar de sus diferencias, no tenía ningún odio hacia estos dos. Si fuera solo su decisión, entonces habría ido a rescatarlos. Pero ya no era solo Sabuka no Gaara. Era un importante comandante del Rage y los 12.000 soldados bajo su mando le habían confiado la vida. No podía actuar sobre sus sentimientos personales, los que decidirían su curso de acción adicional serían sus comandantes que residen en la capital. Comandante, Sasuke-sama está actualmente fuera de la capital. Tengo a Kakashi-sama en la línea, informó Matsuri rápidamente. Póngame al día, teniente. Un momento después, un cansado Kakashi apareció en la pantalla, había manchas oscuras debajo de sus ojos que mostraban claramente lo estresado que estaba el hombre. Pero la situación exigía que tomara el control, ya que Sasuke estaba ocupado en otra parte. Fueron momentos como estos los que hicieron que Gaara deseara que su imperio no fuera tan vasto. Era difícil mantener el control con una fuerza tan pequeña y pocos comandantes confiables. Definitivamente tendrían que formar un ejército más grande en el futuro, pero eso tendría que esperar. Parece que estamos en un apuro, ¿eh? Gaara, dijo Kakashi desconcertado, haciendo que el oficial del Rage sonriera. El mismo Gaara sonrió un poco, incluso en una situación tan tensa, el ninja copia ciertamente sabía cómo hacer que sus soldados se sintieran cómodos. No era de extrañar que Naruto hubiera designado a Kakashi como Kaiser interino si Naruto o Aku no estaban allí para controlar su reino. Con Sasuke fuera de la capital, Kakashi Hatake tenía el poder equivalente a un Kaiser. «Tus órdenes, Main Kaiser», dijo Gaara rotundamente, mientras Kakashi rápidamente negaba con la cabeza. «Oye, no me pongas este título. Esto es solo temporal, maldita sea si dejo que Naruto o cualquier otra persona me haga hacer todo este trabajo para siempre», bromeó Kakashi, provocando otra ronda de risas. «Pero aún así, ¿qué debemos hacer? ¿Dejamos que estos desertores mueran?» «Oh», dijo Gaara vacilante.
Confío en tu juicio, Gaara. Eres un líder capaz y has protegido esta fortaleza varias veces. Haz lo que sientas que es correcto, instruyó Kakashi con confianza. Pero, asumiré toda la responsabilidad si las cosas van mal. Un líder tiene que tener fe en el juicio de sus subordinados, tal vez yo sea un Kaiser temporal, pero confío en ti. Solo manténme informado regularmente, estaré en línea, ordenó Kakashi, recibiendo un fiel asentimiento del Jinchuriki pelirrojo. Como órdenes, Main Kaiser, respondió Gaara devotamente. Los siguientes momentos pasaron en extrema tensión mientras Gaara observaba críticamente el deterioro de la condición de sus propios hermanos. Su matanza era inminente, si realmente fueran desertores, podrían proporcionar información valiosa sobre la resistencia. Pero después de lo que pasó con Naruto, esto también podría ser una trampa tendida por la resistencia. Sin embargo, ¿recurrirían a medidas tan drásticas de matar a sus propios soldados? Incluso si quisiera evitar la batalla, la principal fuerza enemiga después de eliminar al grupo de Temari podría atacar directamente la fortaleza. Ciertamente tenían los números para un conflicto pequeño pero prolongado. Simplemente no podía contener sus fuerzas dentro de la fortaleza y permitir que un asedio ocurriera voluntariamente. En cualquier caso, la situación le exigía emprender acciones ofensivas o arriesgarse a ser empujado a la defensiva. Josh, el Uner batallón que compromete a 3000 soldados, tomará posición en el flanco izquierdo. El Doso batallón de 3000 soldados tomará posición en el flanco derecho. Yo personalmente lideraré el 3er batallón que compromete a 4000 soldados. Juntos rodearemos la principal fuerza enemiga en una formación semicircular y cortada de su ruta de escape. Entonces sin números superiores los aplastaremos por completo, instruyó Gaara, recibiendo una serie de asentimientos afirmativos de sus oficiales. ¡Ay! Los 2000 soldados restantes permanecerán en el castillo y actuarán como reservas. Sus órdenes son observar y ayudar a la fuerza principal si surge la necesidad. ¿Entendido?, preguntó Gaara con severidad. Sí, comandante, respondió Matsuri con seriedad. El encuentro Astarte había comenzado. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse para no perderse ningún video.